Bueno, buenos días a todas y a todos. No sé si me escuchan bien. Representantes de la Embajada de Turquía en México, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, damas y caballeros. Muy bien, bienvenidos al Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática de México, un lugar en el que de excelencia, pues precisamente para la difusión del conocimiento y la formación de diplomáticos mexicanos y extranjeros. Estamos muy contentos de recibir en la sede del instituto al profesor doctor Mehmet Nekati Kutlu. No sé si pronuncio bien, una disculpa. Felicitamos a la República de Turquía por la celebración de los primeros 100 años del establecimiento de la República ocurrida el pasado 29 de octubre. Las relaciones entre México y Turquía son excelentes y creo que por eso es de suma importancia que el público mexicano conozca un poco más de la historia de la República de Turquía. Debido a lo anterior, estoy segura que esta conferencia será sumamente ilustrativa. La exposición del profesor Nekatu, titulada Del Imperio Otomano a la República de Turquía, nos va a ilustrar precisamente sobre este conocimiento que todos queremos tener de su país. Muchísimas gracias. Una vez más les doy la bienvenida a este instituto. Como decía, es el espacio ideal para conocer más sobre otros países, así como para fortalecer la colaboración académico-diplomática entre ambos países. Sin más, quisiera leer una breve semblanza del profesor Nekati para después ya pasarle la palabra. El profesor Nekati estudió en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Lenguas, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, obteniendo su licenciatura en 1992. Obtuvo su maestría y doctorado respectivamente en 1996 y 2001 en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Ankara. También es egresado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Anadolu. Obtuvo los títulos de profesor asociado en 2005 y catedrático en 2010. Fue designado como director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara en 2009 y estuvo ejerciendo este cargo hasta el año 2023. También estuvo a cargo de la dirección del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la misma universidad entre los años de 2012 y 2023. Ha sido condecorado con diferentes medallas y doctorados honoris causa. Muchas gracias a todos y pues bueno, sin más, quisiera pasarle la palabra al doctor Nekati. Bueno, no sé si. Muy buenos días. ¿Se oye bien desde atrás? ¿Sí? Bueno. En primer lugar, mis agradecimientos, bueno, a los anfitriones, ¿no? Si a mí me dijeran que iba a dar una conferencia en el Instituto Matías Romero, perteneciente a lo que es la Cancillería Mexicana, habría venido antes. Al país me refiero, ¿no? O sea, tan importante es para mí aquello, y lo digo de todo corazón. Porque, pues, porque le dediqué toda la vida al estudio de América Latina, de las relaciones turco-latinoamericanas, viceversa. Y pues viéndolo desde esa perspectiva y considerando que mi doctorado es sobre México. Entonces, si a mí me dijeran, algún día usted va a hablar ahí, pues sería dichoso y lo soy, ¿no? De sobra. Y otra cosa, una, una personalidad, un personaje tan histórico que me haya introducido aquí a la audiencia es todo un honor.
La historia no tiene que ser lejana. La historia también puede ser de ayer, de anteayer, del año pasado, y así lo es. Así que ha sido todo un honor, embajadora. Ha sido todo un honor estar con ustedes aquí. La Academia Diplomática de México. Su Excelencia María Teresa Mercado Pérez, mi estimado amigo ya y gran colaborador, el señor Edgar Rebollar Sáenz, nuestro consejero presente y amigo también, ¿no? Con su esposa llevamos trabajando. Su esposa es académica también, profesora asociada de mi departamento. Trabajamos juntos. O sea, ha sido una coincidencia, como si Turquía tuviera 3 representaciones y nos hubiera tocado en una de ellas, ¿no? Y son más de 200. Pero sí, muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. Pero mis agradecimientos especiales también a la audiencia. Yo siempre lo digo, en la universidad hacemos cosas, eventos, le damos gracias a todo el mundo menos a los alumnos. Y digo, si no hay alumnos, no hay universidad. Si no hay audiencia, no hay conferencia, ¿no? Así que gracias a todos. Sé lo difícil que es desplazarse a ciertas horas aquí como en Estambul, ¿no? Así que gracias. ¿Qué es Turquía? Vamos a hablar de Turquía hoy. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo justo el centenario de la República, que no es la independencia. Caso curioso, Turquía no tiene fecha de independencia. Turquía no se independizó. Ahora les voy a contar lo que pasó con los turcos. Es una historia peculiar. Pero, ¿qué es Turquía? Por ejemplo, cuando decimos México en Turquía, la gente tiene una imagen errónea, no cierta del todo a veces, pero sí, ustedes también tienen una imagen de Turquía. Pues, y hoy, esto yo lo puedo pasar automáticamente o, sí, de ahí. Gracias, coronel. Nuestro coronel, nuestro agregado militar, ahí puso orden al tema. Gracias, coronel. Aviv, ¿tenemos el apuntador? No, hoy estamos sin apuntador. Ok, no hay problema. Este es el mapa y pueden ver a Turquía en el centro. Esa es la costumbre de poner al país de uno en el centro, ¿no? Porque en realidad es esférico y todo el mundo está en el centro o nadie lo está. Pero para que se hagan una idea de dónde está Turquía y qué tan lejos está Turquía de México en realidad. Pero la lejanía es física, es geográfica. A mí me dicen, todo el mundo aquí, cuando nos oyen hablar con mi señora, en las tiendas y eso, les suena ya el turco y nos dicen, ¿pero ustedes están hablando turco? Decimos, sí, ¿cómo lo saben? De las series turcas. Porque las series turcas, por lo visto, las están viendo en el idioma original con subtítulos. Así que la lejanía. Y luego en Turquía me preguntan, ¿por qué tienen tanto éxito las series turcas en América Latina? Porque en el fondo nos conocemos de antaño y nos parecemos un montón. Ya hablaremos. Turquía, ¿cómo es? Turquía es un país, es un país que está rodeado por mares, no es una isla, pero casi, es una península, ¿no? La de Anatolia, que es la parte asiática, a la derecha, y la de Tracia, que son las 3 provincias que están en la parte de Europa. Entonces, Turquía está entre Asia y Europa. Tiene tierras en Europa y Asia. Es más, Turquía tiene una ciudad que es la única ciudad en el mundo construida sobre 2 continentes. Estambul tiene una mitad en Asia y otra mitad en Europa. Entonces podemos decir que Turquía tiene una posición geográfica aventajada de alguna forma. Pero más allá, podemos decir que Turquía está en el Cáucaso, ¿no? Porque ahí está Georgia como país limítrofe, está Armenia, Azerbaiyán, que es país limítrofe también, por la parte de Nakhchivan. Entonces
un país del Cáucaso, pero a la vez es un país del Próximo Oriente. Y no le llamo yo Medio Oriente, no sé por qué, quizás porque se me hace que está cerca. O sea, porque Turquía es el enclave más cercano del Oriente a Occidente, o al revés. Si la vemos como occidental, entonces es el enclave más cercano del Occidente al Oriente. Entonces, en vez de llamar la región Medio Oriente, yo la llamo Próximo Oriente. Está próximo, ¿no? Y luego es un país mediterráneo, naturalmente. Ahí vemos el mar Mediterráneo, ahí vemos a Chipre también. Y luego es un país de los Balcanes también. ¿Cuáles son los países balcánicos? Pues Grecia, Rumanía, Bulgaria, ¿verdad? Hasta Hungría, esta parte, y esto es después del desmembramiento de Yugoslavia. Bueno, hoy en día está Macedonia, está Croacia, está Serbia, pues todos son países de los Balcanes. Así que Turquía tiene como muchos sombreros, ¿no? Es un país mayoritariamente musulmán, pero no íntegramente. Hay turcos judíos también y hay turcos cristianos también. La mayoría son ortodoxos, pocos católicos, pero la mayoría son ortodoxos. ¿Y hace mucho calor en Turquía? No. En Turquía se viven las 4 estaciones. En Turquía hay inviernos muy fríos, bajan las temperaturas hasta 10, 15 menos cero de noche y de día hasta 3, 5, 8 menos cero, y hay nevadas fuertes. Luego en verano hace mucho calor, 30, 35, 38, días soleados continuamente, y luego hay cambios. ¿Esto por qué lo digo? Porque la imagen requiere un camello también, y en Turquía no hay camellos. En Turquía no pueden vivir los camellos por el invierno ese duro que hay, ¿no? Alfombras sí hay, no vuelan. No vuelan las alfombras. Albayım, size çok zahmet oluyor. ¿Y los turcos? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los turcos? Los turcos en realidad no son originarios, oriundos de donde viven hoy en día. Los turcos hoy en día viven en la puerta de Europa, parcialmente en Europa y en Asia, lo que se llama Asia Menor, ¿no? Pero los turcos vienen de Asia Central. Específicamente, y ustedes saben los nombres de esos montes, Urales y Altai. Ahí están, en Lomas, ¿verdad? Avenida, calle, Ural, Altai. Bueno, son 2 montañas que están, su sistema que está en Asia Central, y los turcos vivían ahí en la época más remota. Y estoy hablando de hace miles de años. La lengua turca no es indoeuropea. No es semítica tampoco, porque el persa sí es indoeuropeo, el árabe y el hebreo son semíticos, y luego están todas las lenguas estas de la región, ¿no? Alemán, francés, griego y tal. El turco es totalmente otra cosa. Eso hace que sea un poquito más difícil porque tiene otra lógica, es aglutinante y eso. ¿De dónde viene? Pues de Asia Central, de una rama lingüística que se llama Ural-Altaica. ¿Y quiénes están en esa rama lingüística? En una parte están los europeos, que son el finlandés y el húngaro. En la otra parte de la rama está el mongol, el coreano, el japonés. Así que el turco es distinto. ¿Y cuándo llegaron los turcos? ¿Cómo vinieron? Vinieron en distintas oleadas migratorias que se señalan sobre el mapa en diferentes periodos. La primera vez que vemos la palabra turco, Türk, en turco, es en el año escrita sobre un monolito, es en el siglo 8 después de Cristo, 732, 737. Hay 2 monolitos en Asia Central que se llaman los monumentos de Orhun, y ahí hay una especie de runa de cuneiforme, como si fuera cuneiforme, escrito. Ese es el alfabeto original turco, y ahí se descifró la palabra Türk y se descifraron otras cosas también, ¿no? Ahí
De ahí sabemos que en el siglo VIII todavía estábamos ahí. Luego nos desplazamos poco a poco, y nos aproximamos al sitio donde estamos hoy en día. No fue de la noche a la mañana, hay diferentes oleadas, estamos hablando de un proceso de siglos. Y en el camino nos encontramos con una nueva religión, porque cuando estábamos en Asia Central no éramos musulmanes, éramos chamanistas, ¿no? Entonces, ahí estaban los árboles, el viento, la lluvia, la naturaleza, pero los turcos cuando vienen hacia esta región se encuentran con religiones grandes, imponentes, entre ellos el Islam. Y por una rivalidad que tenían los turcos en Asia Central con los chinos, y ver que los árabes de la época, los abbasidas, están en riña con los chinos, se alían con ellos, forman una alianza y empiezan a aceptar el Islam. Eso sucede a mediados del siglo VIII, a partir de mediados del siglo VIII. Una fecha importante, es, podía pagar mucho dinero por un apuntador. Nadie tiene un apuntador de esos de los láser. Piénsenlo. Bueno. Una fecha importante es el año 1071, cuando los turcos se encuentran en las puertas de Anatolia. Llegan hasta aquí y ven que hay una civilización fuerte, hay una civilización de respeto, un gran ejército que va a su encuentro, pero claro, los intereses son los intereses, y a los turcos les interesaba quedarse ahí, y se quedaron. En el año 1071, en un lugar llamado Malazgirt, se da la batalla de Manzikert, que se llama, entre los bizantinos y los turcos. Ese es el momento cuando se abren las puertas de Anatolia, de nuestra tierra de hoy, a los turcos. Romanos Diógenes, el soberano bizantino, pierde en esa batalla, y así los turcos en muy poco tiempo, 5 años, 10 años, conquistan prácticamente la totalidad de la península de Anatolia. No son los otomanos, son las tribus turcas que llegan y forman el primer estado turco sobre estas tierras, que son los selyúcidas. Y hay una serie muy buena también, los selyúcidas, una serie histórica, no se la pierdan. Bueno, vienen y establecen su capital aquí en Konya. Konya el nombre proviene de Iconium, la ciudad de los iconos, ¿no? Era una importante ciudad bizantina, la conquistan y establecen su primera capital ahí. El estado selyúcida perdura hasta el año 1243. ¿Y cómo podemos ser tan exactos en la fecha? Pues porque vienen otro grupo muy feroz, los mongoles. Y en esos 200 años de paz, los turcos se establecen en la región, hacen sus caravanserayos, desarrollan su historia, su filosofía, su modo de pensar. Mevlana es de esa época, Rumi, ¿no? Se conoce. Yunus Emre, el famoso místico poeta que le da el nombre a los centros culturales turcos, que está en Polanco, 618 Hegel, pues se llama el Instituto Yunus Emre, aquí el director. Pues todo eso es una época de paz selyúcida, hasta que vienen en 1243 los mongoles. Son las tropas del nieto de Genghis Khan. El nieto es muy pequeño, él no viene.
la regenta es su madre, pero manda a Barjunoyan, que es un general de la época, y vienen arrasando, son aún más aguerridos que los turcos. Los turcos vinieron arrasando, pero los mongoles más. Entonces vienen y en muy poco tiempo se adueñan, menos mal que lo hacen muy temporalmente. Los mongoles no vienen a quedarse, vienen, arrasan, llevan el botín, le dan independencia a los beys turcos. ¿Alguien sabe turco? Entre los mexicanos, porque la primera y la segunda fila hablan bien el turco. Hasta eso los conozco. Sí, usted, bey, ¿qué quiere decir? Bey, evet. Bey, ¿qué quiere decir? Bey. Ah, no habla. Ah, muy bien, bey es señor. Entonces, a estas tribus turcas que estaban bajo el paraguas y el amparo de los selyúcidas, como destrozan el estado selyúcida los mongoles, les dicen, bueno, vamos a acordar un tributo anual y ustedes pues nos dan todo lo que tienen ahora y después tienen como una semi-independencia en sus regiones. Cambiemos, por favor. Y así los turcos selyúcidas, entre comillas, quedan semi-independientes en sus respectivas zonas. ¿Y por qué se llaman beylik? Porque son feudales, son señoríos feudales. Y de ahí yo me inventé la palabra de beylicato. Y estoy intentando, pues, que se utilice en el español. Por ejemplo, el señor Dulkadir, ¿no? El señor Karaman, el señor Germiyan. Oğlu es hijo de los Germiyan, hijo de los Dulkadir y tal. Entre ellos uno muy importante, el que está al noroeste. ¿Lo ven? Osmanoğulları. Son los hijos de Osman. Erróneamente se conocen como otomanos, pero son los hijos de Osman, porque Osman es el fundador y hacían incursiones hacia el Bizancio, eran la punta de lanza de los selyúcidas. Cuando cae el estado selyúcida, pues se independizan en esa región. Ertuğrul Bey era el padre, Osman Bey fue su hijo, es cuando se crea el estado otomano y luego con Orhan, su hijo, el príncipe Orhan, seguirá por muchos años. Increíblemente increíble, los otomanos se van a adueñar de eso, de todo esto y 10 veces más. Poco a poco van a ir sometiendo a los otros señores, a los otros beys y van a abrirse paso hacia Europa y hacia Asia. Değiştirelim efendim. Sí, después, tomando el café, hablamos del precio y tal. Ya dije, lo prometido es deuda, ¿verdad? Bueno, y este es el máximo de las tierras otomanas. Van a llegar a este punto en el siglo XVI. Y va a ser un país inmenso que tendrá el norte de África, todas las tierras del Próximo Oriente, casi la mitad de Europa, la parte oriental de Europa, y también le van a dar la vuelta al Mar Negro. Eso requiere que tengan las tierras de Hungría, Polonia, Ucrania también, Crimea y toda esa parte también. El Imperio Otomano primero es Estado, primero es beylicato, después se hace Estado a partir de principios del siglo XIV y cuando conquistan a Constantinopla es que se hacen imperio porque ya han terminado con otro imperio. El imperio bizantino es el imperio romano en realidad. Roma se divide en dos, Roma Este, Oeste, y Roma Este se denomina más tarde como imperio bizantino. Hay 4 fechas cruciales en la historia de los otomanos. Hay más, pero no les voy a
robar mucho tiempo, va a ser una cosa corta, 45 minutos, 50, preguntas, respuestas, así que vamos rápido. Pero si yo tuviera que elegir, y lo tuve que elegir anoche pensando, son 4. Uno es la conquista de Constantinopla. Nosotros le llamamos Estambul. Bueno, nosotros le llamamos Istambul. Ustedes de ahí han derivado eso a Estambul, que está bien, no hay ningún problema. Nos entendemos perfectamente, se trata de Estambul. Y esta es la Puerta del Cañón. El día que entró Mehmed II era un martes 29 de mayo de 1453. Él entró después de abrirse esta brecha en las macizas murallas de Constantinopla y directamente se fue al mayor santuario. ¿Cuál es el mayor santuario de Estambul? Santa Sofía, claro que sí. Santa Sofía es la reina de todos los tiempos. Enfrente tiene a la Mezquita Azul, que a primera vista son como parecidos. Y uno mira a ver cuál es más esbelto, más bonita. Es que uno le lleva al otro 1000 años. Hay que tomar en consideración eso también. Santa Sofía fue construida entre los años 532 y 537. 500, no estoy diciendo 1500, 500. O sea, siglo VI. Y aquí vemos a Fatih. Nosotros no lo llamamos Mehmed II, muy pocas veces. Se le denomina Fatih, que quiere decir conquistador. Entonces, la primera fecha, 1453. La segunda fecha, 1517. ¿Qué sucedió en 1517? En 1517, Yavuz Sultan Selim, o sea, Selim el Feroz, llega hasta Egipto y conquista Egipto. ¿Cuál es la importancia? El califa estaba ahí. Entonces, cuando entra el nuevo soberano y es conquistada la región, naturalmente, con su propia voluntad, el califa delegó el califato al soberano turco. Entonces, Yavuz Sultan Selim, Selim el Feroz, es el primer califa turco, año 1517, y es la dominación del mundo islámico por los turcos. O sea, habían ingresado, habían convivido y por lo visto en el año 1517 se hacen como los señores del Islam, los abanderados, se puede decir también. Y junto a Egipto también conquistan Arabia, a las ciudades sagradas, Jerusalén, etc. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim. Hablé en turco. Vino su excelencia el embajador de Azerbaycan. Lütfen benim yerime geçer misiniz? Ben zaten buradayım. Lütfen. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nosotros con Azerbaiyán tenemos un sentimiento muy especial. Decimos, somos un solo pueblo con dos estados, Turquía y Azerbaiyán. La segunda fecha, 1517, la conquista del califato, la conquista de Egipto. La tercera fecha no es tan gloriosa, pero hay que decirla. Hasta el año 1571 se hizo Europa la idea de que los turcos eran invencibles. Habían ganado en 1071 y hasta 1570, 500 años de gloria de los turcos, en la tierra, en el mar y tal. Pero lamentablemente todo llega a su fin. Y en el año 1571, una liga cristiana con una fuerza muy grande española dentro de ella y el papado y los genoveses y los venecianos reúnen unas 400 embarcaciones. El lugar se llama Lepanto, claro que sí. El lugar se llama Lepanto y hay un soldado que tiene aspiraciones de llegar lejos. Todo es Kismet. Kismet es el destino en turco. Y yo lo digo medio en español, medio en turco. Usted puede aspirar muchas cosas. Seré esto, seré el otro, compraré esto.
Dios sabe. Dios dirá lo que va a comprar, cómo va a vivir y dónde va a llegar. Pues Cervantes, que quería ser capitán, y llega a herirse gravemente y pierde el uso de uno de sus brazos, uso completo, digamos, pues ve que ya no tiene futuro en la milicia y pasa a escribir lo que hoy en día conocemos. Miguel de Cervantes estaba combatiendo contra los turcos en 1571. ¿Qué sucedió ese 7 de octubre? Este mes, 7 de octubre. Pues sucede que los turcos, toda la armada turca estaba en la bahía. Cuando ven entrando los buques cristianos, y lo malo de los turcos en aquel entonces era que tenían el comandante de la armada, el comandante de las fuerzas navales, era un genízaro. Los genízaros son los de infantería, pero por buen militar le habían designado y pensaban que lo podía hacer con muchos asesores. Y él también, y no pudo. Cuando vio los buques entrar, dijo, ¿y estos qué? Son buques cristianos, almirante. Ah, bueno, ¿y por qué no atacamos? No, porque usted dirá y tal, no, ataquemos. Entonces uno de los sabios, almirante de verdad, le dice, y se llamaba Uluç Ali Pasha, Pasha es general, le dice, señor, mi consejo es salir a alta mar y ver lo que hay detrás. Dice, pero ¿tú qué dices? ¿Quieres que digan que la armada turca huyó o qué? ¿Cómo te atreves? Ataquemos. Atacaron. Se veían como 30 buques y detrás había 370 más. Ese día se destruyó casi por completo la armada turca. Y ahí termina lo que es la edad de oro de los otomanos. 1571, 7 de octubre. Ahí pierden. Con 40 barcos salen los turcos. Ese almirante que sabía lo que deberían de hacer, salva sus 40 barcos, llega a Estambul, le habla a Solimán, le dice, señor, esto sucedió y tal, pero ya no hay remedio. Otra fecha este es el cerco de Viena. Los turcos llegaron hasta las puertas de Viena. Hasta ahí lo conquistaron todo. Y 2 veces cercaron a Viena. Si hubiera caído, otra sería la historia. No cayó. En 1529 una vez y 1683 la otra vez. Pero sí, gracias a eso, tenemos toda una tradición de café. ¿Lo sabía? El café viene de Arabia, del sur de Arabia y de Etiopía, de esa zona, ¿no? La cultura la adquieren los turcos cuando conquistan Arabia, lo que es Nubia, Egipto y tal. Y hacen el café turco. Y se lo van tomando y tomando por siglos hasta que vienen, los europeos todavía no lo saben. Entonces, cuando cercan a Viena, dice la historia, esto ya no es historia, sino como leyenda también. Pero bueno, cuando retroceden de ahí, dejan los sacos de café y no saben qué hacer con ellos los austríacos cuando los van a tirar y un genízaro que cayó preso les dice, eso no se tira. ¿Y para qué sirve? Eso es café, vamos a tomar café. Y les prepara, pone una cafetería en Viena, el genízaro y de ahí viene pues digamos, el aspecto comercial de los turcos también, no solo militar, pero la parte comercial también se queda el genízaro, de ahí la tradición. Como todo llega a su fin, el Imperio Otomano cae en retroceso a partir del siglo XVII, poco a poco, 17, 18, 19, ya cuando llega al 19 y tiene mucho paralelismo con el Imperio Español, ¿no? Solo que el Imperio Turco dura más tiempo, 600 años. Pero la decadencia del siglo XIX tiene muchas similitudes. Entonces, en el siglo XIX se van independizando muchos países. ¿Saben cuántos países salieron de los restos del Imperio Otomano? Casi 50.
¿Cuál? Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ahora, ¿qué más? Macedonia, Bosnia, Herzegovina, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y luego al sur. Pero cuando llegamos al siglo XX, ya el imperio turco es denominado el hombre enfermo de Europa. Y está escrito, o sea, dicho y escrito por un muy famoso escritor español, el segundo más famoso. El primero ya vieron que combatió y ya saben. El segundo, más traducido, es Vicente Blasco Ibáñez. A más idiomas, es el segundo que a más idiomas fue traducido. Y en el año 1907 viene a Estambul. ¿Qué ve? Ve la ciudad, le gusta y escribe lo siguiente: Turquía es el gran enfermo de Europa, según una frase 1000 veces repetida, y los pueblos importantes que no osan asesinarlo por cerrarse el paso unos a los otros, aguardan a que el enfermo se muera para repartirse sus bienes, procurando asistirle en su dolencia para familiarizarse con los secretos y costumbres de la casa y escoger con seguridad cuando llegue el momento de la rebatiña general. Así que lo que le quedaba a Turquía era esto cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Turquía, al principio, ven claramente que viene algo grave y que van a perder mucho. Entonces, primero recurren a Inglaterra y Francia para aliarse con ellos. Ellos dicen que no es posible, que no les interesa. Hay acuerdos secretos para repartirse el Imperio Otomano. Entonces, sin remedio, se tienen que alinear con los alemanes y ustedes saben lo que sucede después. Turquía, con lo decaída que estaba, tiene que combatir en diferentes frentes. Aquí tenemos a Dardanelos. Bueno, nosotros le llamamos Galicia, pero es la parte de Polonia y Ucrania donde combatieron contra el Imperio Ruso. En el Cáucaso también combatieron contra el Imperio Ruso. El sur era con los ingleses y Dardanelos era ingleses y franceses. Resistieron 4 años. No hay familia en Turquía que no haya perdido un ser querido en la Primera Guerra Mundial. Lo tengo yo, lo tiene el señor Reshad, lo tiene la señorita Nur, nuestra consejera de Comercio y Economía, y la otra que también está ahí. Todos hemos perdido nuestros seres queridos. Hay colegios y universidades que no pudieron dar egresados en el año 15, 16, porque todos los muchachos tuvieron que ir a combatir. Mi bisabuelo murió aquí, en el Cáucaso, en las montañas de Allahu Ekber, que se llama. Bueno, de ahí salió, no hay mal que por bien no venga, pero también algunas cosas buenas parece que vienen de lo malo también. Sale un coronel, y los coroneles son muy importantes, después llegan a ser generales. Un teniente coronel que era agregado militar, como el señor que está aquí sentado, en Sofía, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, escribe al Ministerio de Defensa y dice: yo quiero ir al frente a combatir. Llega y lo designan a Dardanelos y ahí llega a adquirir su rango de coronel. Se llamaba Mustafa Kemal. Todavía no era Atatürk, porque no había, los turcos antes, en la época imperial, no tenían apellidos. Entonces se llamaba Mustafa Kemal. Mustafa Kemal surgió de todo ese mal como un gran héroe que no dejó pasar esas armadas legendarias, invencibles, esos acorazados increíblemente potentes de la época, ingleses, franceses,
y también combatió en guerras terrestres cuando desembarcaron los ingleses con los Anzac, Australia New Zealand Army Corps, ¿no? Los soldados venían de lejos y no les dejó pasar. Hubo un combate muy sangriento. ¿Saben cuántas personas se perdieron solamente en Dardanelos en un año? Son 500,000. Entre, o sea, 250 turcos y 250,000 de los que querían invadir la región. Hay balas cruzadas, balas que chocaron en el museo cuando vayan, y esto es Troya, ¿eh? Increíble, o sea, Dardanelos es Troya, la Troya legendaria, pues después se vivió esa guerra trágica, muy trágica. Hay balas que chocaron en el aire de tanto dispararse unos a los otros. Y hay un regimiento, uno de los regimientos que estaba a cargo de Mustafa Kemal, el 57º. Mueren todos, no queda nadie. Y ese día del ataque de los Anzacs, de los ingleses, Mustafa Kemal dice, hoy la orden, reúne a sus oficiales, suboficiales, dice, hoy la orden no es ni de atacar ni de defender. Hoy la orden es de morir. Hoy no les ordeno atacar. Hoy la orden es morir. En el transcurso del tiempo, hasta que muramos todos, podrán llegar nuevas tropas y comandantes para reforzar nuestras posiciones. Así es como él defiende esa posición y se crea un héroe nacional. La gente ya lo conoce, ya sabe quién es Mustafa Kemal Pasha, que se hace general también. Pero la guerra se pierde y ya para el año 1918 no queda mucho que defender. Se hace un armisticio y según ese armisticio, los enemigos, o sea, los aliados, empiezan a poco a poco invadir diferentes partes. Ya la otra parte está perdida. Todo lo que tenía el Imperio Otomano, esas tierras árabes, parte en Europa, todo está perdido, pero lo que queda del quórum, del núcleo, también empiezan a desembarcar los griegos en esta zona, los italianos aquí, los franceses, los ingleses toman todas las tierras. ¿Se acuerdan de Lawrence, no? Lawrence de Arabia. Los ingleses se quedan con todas las tierras árabes de aquí, salvo Siria, que queda como protectorado. En el este es muy interesante porque cuando se va a firmar el acuerdo, designan al presidente de Estados Unidos como árbitro. Y él, según el artículo 5, regala estas tierras a los armenios, que hasta entonces no tienen estado. O sea, son súbditos otomanos. Se rebelaron durante la Primera Guerra Mundial. Intentaron sacarse provecho, o sea, el ejército turco en el Cáucaso quedó entre las bandas armenias formadas de sus ciudadanos para obtener su independencia y los rusos que venían avanzando. Y después del armisticio, así como si nada, el presidente de Estados Unidos dice, bueno, artículo 5, pues vamos, que se crea, que se haga un estado armenio con las provincias turcas del este de Turquía, Erzurum, Erzincan y tal. Bien, ¿qué pasa? Pues Mustafa Kemal y sus amigos deciden regresar a Estambul. Todos esos acorazados que ellos no habían dejado pasar a costa de 250,000 hombres perdidos, ya estaban enfrente del Palacio Imperial con sus cañones apuntando. El edecán le pregunta a Mustafa Kemal, dice, mi general, ¿qué haremos ahora? ¿Qué pasará ahora? Están en un bote cruzando hacia Europa, Asia, ven los acorazados. Él dice, no te preocupes, muchacho. Se irán tal como se han venido. Pero
Istambul no es la parte más propicia, más favorable para llevar a cabo la resistencia nacional. Hay que pasar a esas tierras, y son muchas las que no son ocupadas, ¿no? Turquía, o sea, el Imperio Otomano todavía está, firma el armisticio, o sea, jurídicamente sigue el imperio, tiene partes ocupadas, pero Mustafa Kemal ve que aquí no va a poder. Entonces, el 19 de mayo de 1919, llega de Estambul a Samsun, porque esta parte no está ocupada. Empiezan a formar una resistencia popular apoyada por las tropas que quedaron de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles tropas eran las mejores, las que estaban en mejor estado? Las del este. ¿Por qué? Porque Rusia se había retirado, ¿no?, después de la revolución bolchevique. Entonces, Rusia, ahí no habían combatido después del año 17. Entonces, el comandante del este se llama Kazım Karabekir, viene al encuentro, se hacen dos congresos, uno en Erzurum o el otro en Sivas, y se dirigen hacia Ankara. Kazım Karabekir viene y dice: mi general, yo y todas mis tropas estamos a sus órdenes, señor. El gobierno de Estambul entra en pánico porque ya han firmado un armisticio y también están con el tratado de paz, Sèvres, que le va a quitar todo supuestamente a los turcos, les va a dejar solo esto. Entonces, el primer congreso de resistencia es en Erzurum, después en Sivas, y llegan a Ankara, la actual capital, el día 27 de diciembre de 1919. ¿Por qué Ankara? Porque no está ocupada. ¿Por qué Ankara? Porque los ankarenses le prometen protección y todo el apoyo. Entonces, Ankara de facto se hace la capital de la resistencia turca. Declaran desde ahí que no van a aceptar ni el armisticio ni el tratado de paz de Sèvres. En eso hay un parlamento, es una monarquía parlamentaria. Entonces, el último parlamento de Estambul aprueba el juramento nacional, Misak Milli, y dice: vamos a recuperar estas tierras, y les muestra, esto es Misak Milli. No todo está recuperado, casi todo. Una parte en el sureste, esta es la frontera actual. Entonces, esta parte quedó fuera, Kerkük, Musul, que eran tierras turcas, y había una población muy importante. Nuestro coronel es de Kerkük, su familia es de Kirkuk. Y luego en esta parte también quedaron unas tierras que no se pudieron recuperar, pero Mustafa Kemal era realista. Era muy realista y dijo: hasta donde se puede, se podrá. Y esto es lo que logran. Les estaba hablando del parlamento. Del último parlamento aprueba el juramento nacional el parlamento de Estambul el 28 de enero de 1920. El 16 de marzo ocupan Estambul totalmente y clausuran el parlamento turco. ¿Qué hacen los kemalistas que están en Ankara? Reúnen la Gran Asamblea Nacional, que es el parlamento actual de Turquía, el 23 de abril de 1920, un mes después, y convocan a todos los parlamentarios de Estambul. Dicen: eso está terminado, vengan todos. Dos terceras partes vienen, una tercera parte no acude. De esas provincias mandan a llamar nuevos delegados, y en el año 20 Turquía es república de facto. No es una república declarada, pero la resistencia nacional está llevándose a cabo por un parlamento creado en Ankara. Por eso es democrático. Entonces, lo que llamamos nosotros la guerra de liberación, este es el camino: Samsun, Erzurum, Sivas y Ankara. La guerra de liberación, que no es guerra de independencia,
es para liberar las tierras, se da contra los italianos, franceses, los griegos y los armenios. Los armenios en muy poco tiempo se retiran hasta sus fronteras. De hecho, el primer acuerdo internacional que se firma por el gobierno de Ankara es con ellos. Kazım Karabekir, el que le había dicho, todas mis tropas están en orden y a sus servicios, montan y avanzan hasta las fronteras de hoy en día, despejan totalmente el este. Después, los italianos se van muy rápido, los franceses se retroceden hasta lo que es Siria de hoy, dejando los que sí dan un poco de trabajo fueron los griegos. Los griegos que habían avanzado del 19 al 20 poco a poco y estaban más o menos a esta altura. A 70 kilómetros de Ankara se oían los cañonazos cuando en el año 1922 ya se da el último punto y empiezan a retroceder hasta llegar a Esmirna y de ahí embarcarse otra vez a sus buques y abandonar Turquía. ¿Cuál fue el paso después? Claro, Turquía ya tenía de facto un nuevo gobierno. Se había despejado la mayoría del juramento nacional y ahora, ¿qué? ¿Seguir con el sultanado o hacer de ella una república? Estamos en el año 22. ¿Quién lo cuenta? A ver, esta es la apertura, el día de la apertura del Parlamento, ¿no? En el año 20. Un argentino lo describió de esta manera. Así en la circular por la que se fijaba el viernes 23 de abril de 1920 como fecha de la apertura de la Gran Asamblea, se hacía resaltar que al haberse escogido un día sagrado, como lo es el viernes para los musulmanes, aquella se abriría bajo la asistencia divina. 2 días antes comenzaría a darse lectura al Corán. Los últimos versículos serían leídos delante del edificio de la Asamblea, una vez que los señores diputados regresasen de la mezquita de Hacı Bayram, en el centro de Ankara de hoy en día. Y ellos fueron quienes despejaron del enemigo el juramento nacional. Así están los combates marcados durante la Guerra de Liberación. Cuando se llega al año 1923, ya está despejado. Mustafa Kemal es un gran héroe, es el presidente de la Gran Asamblea, es el presidente de lo que es el Parlamento, y ese Parlamento ya salvó el país. Él es un héroe, ya era un héroe nacional, ahora lo es más. Y el día 28 de octubre de 1923, llama a todo el Consejo de Ministros, porque hay ministros formados dentro del Parlamento, a su casa en Ankara. Tiene su cuartel general, su casa, y conversan amenamente y después les dice, señores, mañana declararemos la república, ¿no? Y Turquía se hace república el 29 de octubre de 1923. De ahí el centenario. Y ahí vemos en un discurso a Atatürk. Y estoy por terminar. Pero esta parte también es importante. ¿Qué hicieron después? La mayor reforma de Mustafa Kemal es la república. O sea, terminar con un periodo de 600 años de imperio y de eso hacer una república. Pero no es todo. La vestimenta de los turcos se cambió por ley. Se hizo una reforma, se dijo, ya, nada de vestimenta oriental, nada de gorros, nada de turbantes, nada de esas cosas, caftanes y tal, vamos a vestirnos a la europea. Y él mismo da el primer ejemplo poniéndose el sombrero en Kastamonu, en su discurso de Kastamonu. Se aprueba una ley que se llama la unificación de la enseñanza.
todas las instituciones de enseñanza se reúnen bajo el Ministerio de Educación y se le da el mismo deber y el derecho a la niña como el niño y se unifica la educación. O sea, niños y niñas empiezan a estudiar juntos, ¿no? Y de ahí empiezan a instruirse las primeras maestras, las primeras juezas, las primeras profesionales de la República. Los turcos hablaban turco, el idioma era turco, pero lo escribían con caracteres árabes. Entonces, que era difícil, porque el árabe no tiene vocales. Y por lo contrario, el turco tiene muchos vocales. A, E, I y U, como en el guaraní. U y U, como en el alemán. O y E, como en el francés. Después. ¿El qué? El A, sí, menos vocales, quise decir. Y ese alfabeto no, de alguna manera, no satisfacía por tener menos vocales, pocos vocales, A, E, Alif, Elif y tal, ¿no? Mehmet, Mahmud, es muy difícil leer esa diferencia y mucho más cuando se tienen tantos vocales. Atatürk dijo, vamos a pasar al alfabeto latino. Pero vamos a modificarlo, vamos a poner una U y una U, una O y una E, una I y una U. Y así, hoy en día, a partir del año 1928, los turcos empiezan a escribir con caracteres latinos, ¿no? Atatürk no tuvo familia. Atatürk se casó una vez después del término de la Guerra de Liberación con una doncella, una chica de Esmirna, pero solamente duró 2 años ese matrimonio, no tuvieron hijos, pero tenía hijos adoptivos, tenía hijas adoptivas. Esta se llama Afet Hanım. Hanım es señora. Afet İnan se llama y llegó a ser la primera catedrática de historia. Trabajó en mi facultad, en nuestra facultad, donde trabajamos mi querida Julia y yo, al que le dedicamos, bueno, muchos años, pues ahí trabajó ella. La mandó a estudiar en Suiza, hizo su doctorado en Suiza y al regresar fue nombrada catedrática en la Universidad de Ankara, ¿no? Como catedrática de historia. Lo hizo para dar el ejemplo a la mujer turca, ¿no? ¿Qué era lo que podía y debía hacer? Aquí hay una nota, esto lo encontré anoche, me gustó, eso fue lo que añadí, le di tanto trabajo porque ya había enviado yo la presentación y les pedí por favor que lo cambiaran. Le dice, hija, eres catedrática, ya eres profesora, estás escribiendo artículos. Dice, sí, papá, pues mándame tus artículos para leerlos yo y a ver si hay que hacerle un retoque y tal. Y aquí le dice, mi querida hija Afet, leí tu último artículo, me gustó mucho. Hice unos cuantos cambios, a ver si te parecen bien. Los presentes también leyeron el artículo. Gracias a ti, gracias a tus esfuerzos, el mundo de la historia se alumbrará en Turquía. La otra hija se llamaba Sabiha. Hay personas que ya han estado en Estambul, ¿no? ¿Cuántas se puede ver? Muchas. Estambul, como es Asia y Europa, tiene 2 aeropuertos. Una se llama Atatürk, la otra se llama Sabiha Gökçen, por ella. La hija de Atatürk. Esta de pequeña dijo, papá, ¿y las mujeres pueden ser militares? Le dijo, hija mía, las mujeres pueden ser todo. ¿Qué quieres ser tú? Yo quiero ser piloto, papá. Pues serás piloto, mija. Va a la academia y llega a ser la primera piloto de guerra en los años 30, la primera piloto de guerra de la Fuerza Aérea Turca. Por ella, el aeropuerto en la parte asiática hoy en día se llama Sabiha Gökçen. En el año 1930, él, sus hijas y sus amigos deciden que la mujer turca
tenía que votar también. El año 1930, aunque a los jóvenes les parezca ambiguo, es una fecha bastante temprana. Muchas de las mujeres europeas adquieren el derecho del sufragio de voto después, en los años posteriores. En el año 30, por primera vez, la mujer turca, que ya se viste de otra forma, los hombres también, vota en las elecciones locales. Y en las elecciones generales del año 34, votan y también son elegidas como parlamentarias en el Parlamento del año 34. Lamentablemente, Atatürk muere muy joven. Muere en el año 1938, 10 de noviembre a las 9:05 del año 1938. Aquellos que han estado en Turquía a lo mejor recordarán si han coincidido. En Turquía, el día 10 de noviembre, cada año, a las 9:05, se para todo. Esas alarmas que oímos en la ciudad cuando hay sismo, cuando hay alarma de sismo, imagínensela mucho más fuertes. Añadan eso, todos los pitidos de los carros, todas las fábricas, todas las escuelas, y toda Turquía se para. Todo el mundo se cuadra y es un minuto de silencio. Los carros paran. Los conductores salen de sus carros. El limpiabotas deja de limpiar las botas. Se para y el que se le está limpiando también. Todo el mundo sabe lo que sucedió ese día. Atatürk muere en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, porque la humedad le hacía bien y el Bósforo, la vista del Bósforo, sus últimos días, pero sus restos son trasladados a Ankara. Fue enterrado en Ankara y después de su entierro, en 15 años se hace el monumento que se llama Anıtkabir, el mausoleo de Atatürk. Esto no se hace en su vida, se hace hasta el año 53 cuando se trasladan sus restos. ¿Y aquí qué está pasando? Este es un día normal de fiesta nacional. ¿Cuáles son las fiestas nacionales? El 23 de abril, cuando se creó el Parlamento. El 19 de mayo, cuando él salió a Samsun. El 29 de octubre, anteayer, que es el Día de la República. Toda Turquía, millones de personas van y le presentan sus respetos. Y ya voy terminando con la Turquía de hoy. Turquía de hoy es diferente. Es un país bastante moderno, bien estructurado, un país euroasiático todavía, pero un país de Mesopotamia también, de los Balcanes del Cáucaso, y se considera el corazón de lo que es el Oriente Próximo, la ciudad de Estambul. Tiene 800,000 kilómetros cuadrados de área. Bastante más pequeño que México. Tiene 85 millones de habitantes, también menos que México. Eso para demostrar qué tan grande es México y qué tan importante es México, porque Turquía también es un país muy grande. 800,000 kilómetros cuadrados es bastante, mucho en la región. Y 85 millones también. Tiene 900,000 millones de Producto Interno Bruto, con los números del año pasado. La renta per cápita, o sea, del PIB, es de $10,000 aproximadamente. Son parecidas las cifras proporcionales con México, por eso siempre se estudian juntos también. Es uno de los 31 países que forman la OTAN. Turquía es un país que forma parte de la OTAN. Es el segundo ejército más grande de la OTAN. Y hoy en día, gracias a las reformas de Atatürk, las que acabamos de ver, el 20% de las parlamentarias en Turquía son mujeres. El 47% de las juezas son mujeres. De las académicas, de las catedráticas, 45, o sea, hombres como yo, 55, pero damas como mi querida Julia,
son el 45%, bastante equilibrado. Embajadoras. Turquía tiene 257 embajadores en total, dentro y afuera, de los cuales 66 son mujeres. Funcionarios de carrera hay 1921, de los cuales 690 son mujeres. Un buen amigo mío, embajador de mucha experiencia, ahora está en Luxemburgo, Engin Bey, dice: Turquía tiene tantos problemas y es una zona, una región tan problemática que tiene que tener muy buenos diplomáticos. Siempre lo dice así y aquí están presentes. Gracias a ellos se organizó esto. Y un último dato: Turquía es el país que tiene más refugiados en el mundo hoy en día. Y lo pueden ver muy fácilmente. Estos son los datos de ACNUR. Adscritos hay 3.600.000 refugiados en Turquía. No inscritos, los que pasaron la frontera y están perdidos. Otros que tienen parientes, como la guerra civil se dio en Siria. Había familias, entonces unos vinieron y ya están viviendo, ya están instalados. Unos 4 billones de refugiados hay en Turquía. ¿Por qué lo quise subrayar? Porque no es todo bueno, ¿no? También hay muchos problemas. 4 millones de refugiados es un gasto enorme, semanal, mensual, anual, y ya llevan años. Ya vamos para el segundo decenio. 206 universidades hay en Turquía, 126 estatales, 777 de fundaciones. En Turquía no hay universidades privadas. Tiene que ser una fundación. O sea, el lucro no puede salir de esa fundación. Son 77 y 126 estatales. Y lo último, Turquía es un país de turismo. Turquía es un país donde tienen que visitar, aunque sea una vez en la vida, porque ahí está Bizancio, ahí está Roma, ahí está lo helenístico, ahí está lo romano, ahí están los selyúcidas, los otomanos y los turcos de hoy. Esto es Estambul. 51 millones de personas visitaron Turquía el año pasado. Este es Estambul. La República de Turquía fue proclamada, ya saben, 29 de octubre, país secular, República Democrática, superficie, población, 85, proceso de membresía a la Unión Europea. Más o menos 50 años llevamos negociando eso. A ver si entramos algún día. No hay que perder las esperanzas, ¿no? Pero sí somos miembros del G20, 19ª economía más grande del mundo. Más o menos esa es la historia de los turcos y de Turquía. Muchas gracias por su atención. Intentaré responder alguna que otra pregunta si hay tiempo. ¿Hay tiempo? Sí, señor Rebollar. Gracias. Sí hay preguntas. Además, esto es un riesgo enorme. Yo esto lo sentía en mis primeros años en la academia, cuando era asistente investigador y estaba haciendo mi maestría, mi doctorado. No había muchas personas que hablaran el español bien. Entonces, a mí me llevaban con las delegaciones oficiales cuando venían huéspedes de alto nivel y tal. Presidentes, primer ministros. Gracias a eso conocía personalidades muy importantes, pero cada vez me sentía lo mismo. Imagínense, aquí está Aznar. Me acuerdo del día perfectamente. Aznar aquí, Bülent Ecevit aquí, el primer ministro de Turquía, y están en una conferencia de prensa. Hay 100 periodistas. Y uno está indefenso, o sea, sí me lo sé, pero ¿cuánto me sé yo? O sea, y si no puedo, bueno, nunca. Pero bueno, aquí sí. O sea, estoy consciente de que algún día tendré que decir que no lo sé, pero vamos a ver.
Oscar Figueroa, Instituto Matías Romero, desde sus estudios de posgrado sobre México y en su experiencia personal viviendo en México. ¿Cuáles aspectos considera tienen similitudes en las culturas turcas y mexicanas? Muchísimas. No me van a creer, pero son muchísimas. El trato humano, la calidez. Mi esposa, yo estoy aquí por mi esposa. Ella trabaja en la Embajada de Turquía, es diplomática, entonces la designaron aquí. Y una gran dicha fue cuando le dieron la oportunidad de estudiar en esta misma sala el curso para diplomáticos extranjeros. Cuando algunos días veníamos juntos y ella venía a clase y yo deambulaba por estas calles en el antiguo México, ¿no? Y no vea la calidez de la gente. O sea, yo me sentaba, yo conversaba con la gente, me preguntaba, ay, ¿dónde es? Yo soy turco, Turquía, Estambul, y enseguida nos tomamos el café. En Turquía es así. Cuando vayan al Gran Bazar, compren, no compren, sean de donde sean, hagan lo que hagan, de donde provengan, se tomarán su té y charlarán con la gente. Eso es lo que noté. O sea, yo aquí me siento en casa. Y eso que estamos muy lejos, pero me siento muy bien. Evelyn, lo de Cima, Instituto Matías Romero. Tras la retirada del convenio de Estambul de Turquía, ¿cuál es la situación de las mujeres frente a la violencia machista? Difícil la pregunta, ¿eh? Esto de la violencia machista es un problema de educación. Es un problema femenino en realidad. ¿Por qué? Porque a los hombres de esa forma los educan sus madres, lamentablemente. El machismo esta es mi opinión personal, ¿eh? Todos somos más obras de nuestras madres que nuestros padres. Si esas madres instruyen bien y educan bien a sus hijos, demostrándoles que son iguales a su hermana, no tienen nada más que ellas, ni nada menos que ellas, y que la gente no se toca, yo creo que podemos cambiar algo. Luego, el convenio de Estambul centro se salió, pero es que con convenios, ni siquiera con leyes estamos pudiendo proteger a nadie, ni a la mujer, ni a la niña, ni al niño. Tenemos todas las medidas, les ponemos las esposas electrónicas para que no se aproximen a casa de la mujer con la que se han divorciado. Por ejemplo, eso pita cuando llegan a los 300 metros, pero 300 metros no es suficiente para que llegue la policía antes de lo que suceda aquí, en Irlanda, en Arabia y en Turquía también. Pero yo ahí veo lo más importante es la familia. No debemos perder los valores de la familia. No debemos olvidar que esa chica es la hermana de alguien, es la hija de alguien. Y esa mamá o tu esposa, pues fue hija de alguien también, ¿no? Y lo sigue siendo. Si no olvidamos, si nos metemos bien eso a la cabeza o nos lo meten más que nada nuestras madres, porque hombre, vamos a ser francos. Venimos de sociedades machistas. Ustedes y nosotros también. En España también. Los bizantinos no permitían que hubiera emperatriz. La mujer, o sea, si no había hombre en la familia, la emperatriz no podía subir a menos que se casara. O sea, querían que hubiera un hombre. Pero tenemos que olvidarlo ya. Son otras épocas y han pasado muchos siglos. Estaban en lo erróneo, entonces estaríamos mucho más equivocados si quisiéramos seguir con eso. O sea, yo tengo un hijo y una hija y van a estudiar y están estudiando y van a trabajar igual con todos los derechos de la misma forma. Su carácter es su carácter y punto, nada más. Pero tenemos que trabajar en eso. O sea, muchas madres miman mucho a sus hijos. Esos hijos mimados
pienso que tienen una parte en todo esto. O sea, debemos mimar iguales a nuestros hijos y meterles a la cabeza desde muy, muy chamaquitos que eso es igual. O sea, hombre y mujer es igual. Embajada de Indonesia, Merhaba. ¿Cuál era la relación del Imperio Otomano con el Imperio Safavida? Irán, o sea, los persas y los turcos fueron rivales mucho tiempo. Los turcos llegaron después. Ellos ya vivían ahí. O sea, los pueblos originarios de la región son los árabes, los judíos, los romanos, los griegos, los armenios también por lo visto estaban ahí y los iraníes. Pero los turcos llegaron para quedarse. Y no llegaron ayer, llegaron en 1071, como les dije. Y de ahí empezaron los enfrentamientos con estos, con los otros y tal. Irán es una gran cultura, fueron un gran imperio también, siempre con relaciones con los otomanos. Sí llegaron a combatir también, pero hubo grandes periodos de paz y hoy en día las relaciones son buenas, pero siempre hubo esa rivalidad en la historia. Una anécdota. Todos conocen la mezquita de Solimán en Estambul, una de las más esbeltas de Turquía. Solimán, Sultán Suleimán, mandó a hacer su mezquita, pero el gran arquitecto, el genio Sinan, demoró años en hacer los cimientos porque es zona sísmica, Estambul, o sea, toda Turquía es zona sísmica. Entonces, y el Shah de Persia un buen día le mandó una delegación, una embajada con joyas. Ahí la rivalidad. Y le dijo, escuché que Solimán se estaba haciendo una mezquita muy grande, pero no acaba de salir de verse esa mezquita desde años, pues quisimos hacer una pequeña contribución con estas piedras. Y el emisario, el embajador, abre la caja, esmeraldas, rubíes, de todo. Solimán mira, se queda callado y le dice al embajador, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver la construcción de la mezquita. Van y está Sinan ahí meditando, viendo un poco más de esto, un poco más del otro. Y dice, bueno, usted había traído piedras, ¿verdad? Pues esas piedras, échenlas ahí a lo que es no era cemento, pero sí había una especie de, ¿cómo se llamaría? No es amalgama, es como el concreto que utilizaban en aquella época, todavía mojado, y los hombres trabajando ahí, dándole sus vueltas, mezclando. Dice, pues tiren las piedras ahí, y se dice que de esa parte se hizo una de los minaretes que hoy en día brillan más que la otra. Así que sí hubo esa rivalidad, a veces se notó. Interesante pregunta. Karina Zamorategui, Instituto Matías Romero. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Bienvenido, me escribió en turco. Gracias por su conferencia. ¿Podría comentarnos sobre la encomiable misión de Turquía cuando en el año 2010 mandó un barco con ayuda humanitaria a Gaza y si actualmente se prevé algo parecido? Usted está hablando de Mavi Marmara. Ese barco se llamaba Mavi Marmara. Marmara es el mar interior de Estambul que está ahí y Mavi es azul. Esa era una iniciativa de una ONG. Unas ONGs, no era algo apoyado o organizado por el Estado, pero sí todo el mundo sabía que había una organización hecha por las organizaciones no gubernamentales democráticamente, alquilaron su barco, la llenaron de medicamentos y de comida y se fueron. Ocurrieron los hechos deplorables, aquellos hechos tristes cuando desembarcaron los soldados israelíes y, si no recuerdo, murieron una veintena de personas entre los voluntarios. Eran muchachos jóvenes que iban cantando y bailando y pues
sentían que estaban haciendo algo humanitario. No era organizado, no era un barco del Estado turco, era alquilado ese barco y ocurrió esa catástrofe. Si se prevé alguna ayuda, la Creciente Roja, nosotros no tenemos Cruz Roja, nosotros tenemos Creciente Roja, la Creciente Roja turca y la institución contra los desastres, que es AFAD, los dos están in situ, están ayudando humanitariamente con medicamentos, con alimentos y ropa, bueno, todas las necesidades que se puedan necesitar. Sí están ahí, pasaron por Egipto. Víctor Manuel Fuentes, Instituto Matías Gómez, en su experiencia, ¿cuáles platos mexicanos le recuerdan a los turcos? Jaja, muy buena pregunta. ¿Qué piensa de la tortilla de harina de trigo? Sí, no, la cocina excelente aquí, solamente que puede llegar a picar un poco más de lo que yo puedo tolerar. Pero Turquía es variable en gastronomía. Por ejemplo, el norte de Turquía, del Mar Negro, es a base de pescado y ahí no hay picante. El centro, de donde soy yo, Ankara, yo soy de Ankara, pues es más de trigo y carne, pero sin picante tampoco. El oeste, que es la parte del Egeo, Tracia y tal, son más de hierbas, de hortalizas y tal. La parte sí picante, que se asemejaría más aquí, sería la del sur, sureste, donde la gente sí tolera el chile. Y yo pues ahí voy, me acostumbraré. Señor Jorge Cicero. ¿Cicero se pronuncia? Pero que es Quiquero de los romanos. Exacto, que había dicho. Lo único que necesita un ser humano en el mundo es un buen jardín y una buena biblioteca. Y en paz descanse. Su comentario sobre el papel de la corte de Estambul en el desarrollo de la diplomacia moderna. ¿Así es la pregunta? ¿El papel de los turcos en la diplomacia moderna? De Estambul. Bueno, Estambul, si estamos hablando de Estambul, es mayor, porque Estambul primero es capital de Roma, ¿no? Constantino el Grande viene, lo ve y dice, vamos a trasladar la capital de Roma aquí. Entonces es capital imperial de Roma. Después el Bizancio. Todas las cruzadas y los cruzados, que eran los hombres, pasaron por ahí. Incluso a principios del siglo XIII, en la cuarta, invaden y se quedan en Estambul por 60 años. O sea, los genoveses vienen y hacen la torre de Galatá como para sus mensajeros, sus, digamos, embajadas y para sus comerciantes, para que pudieran quedarse ahí e hicieran su comercio. O sea, Estambul, de hecho, bueno, Napoleón dijo, si todo el mundo se pudiera reunir bajo el paraguas de un solo país, la capital tendría que ser Estambul, dijo, entre Oriente y Occidente. Entonces, Estambul naturalmente tiene una gran tradición diplomática. Los turcos aprenden la diplomacia en el camino, porque los turcos salen de Asia Central seminómadas. O sea, tienen sus rebaños, son conquistadores, pero cuando se hacen musulmanes o se van a hacer musulmanes, ven que hay cristianos también y hay judíos y está la estrategia y hay que conquistar y hay que quedarse. Ahí empezó la diplomacia de los turcos, que continuó con sus conquistas hasta Estambul. Ya cuando los turcos conquistaron Estambul, tenían una gran tradición diplomática, sus usanzas, sus protocolos, y eso empezó con Murat el I. Murat el I muere en el campo de batalla en Kosovo. Y una de las primeras regulaciones diplomáticas se da ahí, en Kosovo, durante la época de Murat I.
Estoy hablando del siglo XIV. Murat I, después de vencer la batalla de Kosovo, está deambulando, está viendo en el campo de batalla con su séquito y pasa a su carpa, a su tienda de campaña, cuando un noble serbio, Miloš se llamaba, le pide audiencia, dice: yo soy el príncipe que no sé qué y tal, entonces quiero hablar con el sultán. Lo dejan pasar. Lo dejan pasar y él, hablando, es recibido, se zumba encima del sultán y con una daga que llevaba en la manga lo mata. Es el único sultán mártir en el campo de batalla. Y de ahí, a partir de entonces, el protocolo era el siguiente: cuando venía el embajador, lo paraban en la puerta del Serrallo. El Serrallo es el palacio, en Topkapi. Le quitaban su ropa, no del todo, o sea, lo que sea, el sobre todo, su chaqueta, lo que sea, pues hasta vérsele bien que no tenía nada. Pero le decían que era para ponerle un caftán rico de pieles que le había mandado el sultán. Y era de pieles, ¿no? De castor, de lo que sea, y se lo ponía. Muy elegante. El hombre contento y ellos contentos porque ya le vieron las mangas, la camisa, la camiseta, se lo ponía. Y después lo agarraba un jenízaro por el brazo derecho y otro jenízaro por el brazo izquierdo, sin soltarle. Así entraba a la audiencia del sultán. Y después, cuando ya se cercioraban de que no había peligro, lo soltaban, se sentaba en su rincón para hablar con el sultán, nunca mirándolo de frente. Al sultán se le miraba así, de lado. El sultán los miraba de frente hasta el final. Y así empezó. Ustedes saben que el Palacio de Topkapi es muy grande y el concepto no es el mismo que los palacios europeos. En Europa los palacios son edificios muy bonitos con bonitos jardines. El Palacio de Topkapi es un bonito jardín con pequeños edificios. De ahí el espíritu ese de las estepas de Asia. Los turcos son gente que se quiere sentir libre en un jardín, respirar el aire. Hoy en día también casi siempre las casas turcas tienen balcones, terrazas, un pequeño jardincito y hace bien, ¿no? Pues en ese palacio hay patios. El primer patio es el general, el segundo patio es el de la audiencia. En el segundo patio hay una sala de audiencia que constituye precisamente la tradición, el inicio de la tradición de la diplomacia turca. Y este año estamos celebrando el 5º centenario de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes se llamaba Riyaseti Küttab, que quería decir la presidencia de los secretarios. Como escriben todo y lo requete escriben y otra vez todavía se llaman primer secretario, segundo, tercer secretarios, pues la presidencia de secretarios se llamaba. Bueno, creo que eran todas las preguntas. Muchísimas gracias por su paciencia y hasta la próxima.